¿Qué pasaría si una joya que has llevado puesta toda tu vida resultara ser la llave que abre las puertas de un pasado que nunca conociste? Para Elena Morales, una abuela de 68 años que trabajaba vendiendo flores en las calles de Sevilla, ese broche antiguo que nunca se quitaba era solo un recuerdo de su difunta madre. Para Ricardo Sandoval de Mendoza, un multimillonario coleccionista cuya obsesión por recuperar el patrimonio perdido de su familia lo había consumido durante décadas, esa misma joya era la pieza final del rompecabezas más importante de su vida. Esta no es una historia sobre objetos valiosos, es la historia de cómo un encuentro casual en una clínica privada reveló secretos que habían estado enterrados durante 3 generaciones y cambió para siempre la vida de 2 personas que nunca debieron haberse conocido. El sol de la tarde entraba por las ventanas altas de la Clínica San Rafael, una de las instalaciones médicas más exclusivas de Sevilla. Era el tipo de lugar donde los ricos y poderosos iban cuando querían privacidad absoluta junto con la mejor atención médica que el dinero podía comprar. Los pasillos olían a lavanda cara en lugar de desinfectante común, y las habitaciones parecían suites de hotel de 5 estrellas más que cuartos de hospital. Elena Morales se sentía completamente fuera de lugar en ese entorno. Sus manos, curtidas por años de trabajar bajo el sol, aferraban nerviosamente el bolso de tela gastado en su regazo mientras esperaba en la elegante sala de espera. Llevaba puesto su mejor vestido, que había comprado en un mercadillo hace 10 años, y había intentado arreglarse el cabello canoso en un moño decente. Pero nada de eso podía ocultar el hecho de que no pertenecía a este mundo de mármol pulido y arte original en las paredes. Estaba allí solo porque su nieta, Carmen, trabajaba como auxiliar de enfermería en la clínica. Carmen había insistido en que Elena viniera para un chequeo médico gratuito que el personal podía obtener para familiares directos una vez al año. Elena había resistido durante meses, no quería ser una carga, pero Carmen no aceptaba un no por respuesta. Abuela, le había dicho Carmen firmemente, llevas meses con esa tos. Necesitas que te revisen y aquí tenemos los mejores médicos. Por favor, hazlo por mí. Así que aquí estaba Elena, sintiéndose pequeña e insignificante en una silla de cuero que probablemente costaba más que todo su mobiliario junto. Se tocó instintivamente el broche que siempre llevaba prendido en su vestido justo sobre el corazón. Era un gesto nervioso que había desarrollado con los años, tocar el broche cuando se sentía insegura o ansiosa. El broche era extraordinario, aunque Elena nunca había pensado en él de esa manera. Para ella, era simplemente parte de quien era, tanto como su propio rostro o sus manos. Era de plata, con un diseño intrincado de flores entrelazadas, y en el centro había una piedra verde oscuro que cambiaba de color según la luz. Su madre se lo había dado en su lecho de muerte, 30 años atrás. Elena, mi amor, había susurrado su madre con voz débil, este broche es lo único que tengo de valor. Perteneció a tu abuela y a su madre antes que ella. Nunca lo vendas, no importa cuán difíciles se pongan las cosas. Es más que una joya, es nuestra historia. Algún día entenderás por qué. Elena nunca había entendido completamente esas palabras. Su vida había sido una lucha constante por sobrevivir. Criar sola a 3 hijos después de que su esposo muriera en un accidente de trabajo, vender flores en las esquinas durante 50 años, vivir en un pequeño apartamento donde apenas cabían todos. Hubo momentos en que vender el broche hubiera resuelto muchos problemas, pero nunca pudo hacerlo. Era como si traicionaría la memoria de todas las mujeres de su familia que lo habían guardado antes que ella. Señora Morales, una enfermera elegante apareció en la puerta de la sala de espera. El doctor Ruiz la verá ahora. Elena se levantó, sus rodillas protestando después de estar sentada tanto tiempo. Siguió a la enfermera por un pasillo largo y silencioso, sus zapatos desgastados haciendo un sonido suave contra el piso de mármol. En ese mismo momento, 3 pisos más arriba, Ricardo Sandoval de Mendoza estaba terminando una reunión con el director de la clínica en su oficina privada. Ricardo tenía 65 años, pero su porte era el de un hombre mucho más joven. Era alto, de constitución atlética, con cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás y ojos de un gris acerado que parecían ver a través de las personas. Vestía un traje hecho a medida que probablemente costaba más que el ingreso anual de Elena.
Ricardo era conocido en los círculos de coleccionistas de arte y antigüedades de toda Europa como un hombre obsesionado. Su fortuna, heredada de una familia de industriales sevillanos, la había multiplicado varias veces a través de inversiones en tecnología y bienes raíces. Pero su verdadera pasión no era hacer dinero, era recuperar los tesoros perdidos de la historia de su familia. La familia Sandoval de Mendoza había sido una de las más prominentes de Andalucía durante el siglo XIX y principios del XX. Poseían tierras, negocios y una colección de arte y joyas que era la envidia de la aristocracia española. Pero la guerra civil, las malas decisiones financieras y las traiciones familiares habían fragmentado ese imperio. Muchas de las posesiones más valiosas de la familia se habían perdido, vendidas en tiempos desesperados o simplemente desaparecidas. Ricardo había pasado los últimos 30 años tratando de recuperar esas piezas. Había comprado de vuelta propiedades familiares, rastreado pinturas en subastas internacionales y pagado pequeñas fortunas a investigadores privados para encontrar objetos que habían pertenecido a sus antepasados. Era una obsesión que su ex esposa había llamado poco saludable antes de dejarlo. Sus propios hijos pensaban que estaba desperdiciando su vida persiguiendo fantasmas del pasado, pero para Ricardo no era un desperdicio. Cada objeto que recuperaba era una pieza de su identidad, una conexión con las personas que lo habían precedido. Y había una pieza en particular que había eludido su búsqueda durante décadas, el broche de esmeralda de su bisabuela, Adelaida Sandoval de Mendoza. Según los registros familiares, el broche había sido encargado en 1890 por su bisabuelo, don Fernando, como regalo de bodas para Adelaida. Era una obra maestra de la joyería Art Nouveau, creada por un artesano francés cuyo nombre se había perdido en el tiempo. La pieza tenía un diseño único de flores de jazmín entrelazadas, y la esmeralda central era de una calidad excepcional, traída directamente de las minas de Colombia. El broche había desaparecido en 1936, justo al comienzo de la Guerra Civil. La historia oficial de la familia era que había sido robado cuando la casa principal de los Sandoval fue saqueada. Pero Ricardo había descubierto indicios de que la verdad era más complicada. Había encontrado una carta escrita por su bisabuela meses antes de su muerte en 1937 que mencionaba que el broche estaba a salvo con alguien de confianza. ¿Quién era esa persona de confianza? ¿Qué había pasado con el broche? Estas preguntas habían atormentado a Ricardo durante años. Había contratado a los mejores investigadores, había rastreado cada subasta de joyas antiguas, había puesto anuncios en periódicos y sitios web especializados. Pero el broche simplemente había desaparecido como si se hubiera evaporado del mundo. Gracias por su generosa donación, don Ricardo, dijo el director de la clínica, estrechando su mano. Con esto podremos completar el nuevo pabellón de pediatría. Ricardo asintió distraídamente. Las donaciones caritativas eran parte de su rutina, una forma de mantener el nombre de su familia asociado con actos positivos. Pero su mente ya estaba en su próxima reunión con un marchante de antigüedades de París que afirmaba tener información sobre una pintura que había pertenecido a su familia. Salió de la oficina del director y se dirigió hacia los ascensores. Estaba absorto en sus pensamientos, revisando su teléfono, cuando chocó ligeramente con alguien que venía en dirección opuesta. «Disculpe», murmuró automáticamente, sin levantar la vista. «No, disculpe usted», respondió una voz de mujer mayor, temblorosa y nerviosa. Algo en ese tono hizo que Ricardo levantara la vista. Se encontró mirando a una mujer mayor, claramente de clase trabajadora, que lo observaba con ojos amplios y ligeramente intimidados. Estaba a punto de seguir su camino cuando su mirada cayó sobre algo que ella llevaba prendido en su vestido. El mundo se detuvo. Era un broche. Un broche de plata con un diseño de flores entrelazadas y una piedra verde oscuro en el centro. El diseño era inconfundible. Flores de jazmín en estilo Art Nouveau, exactamente como lo describían los documentos familiares que Ricardo había estudiado 1000 veces. No podía ser. Después de 30 años de búsqueda, de decepciones y callejones sin salida, ¿era posible que estuviera mirando el broche de su bisabuela en el pecho de una vendedora de flores en un pasillo de hospital? Su broche, dijo Ricardo, su voz saliendo más brusca de lo que pretendía. ¿De dónde lo sacó?
Elena retrocedió instintivamente ante el tono. Había algo en la intensidad de la mirada de este hombre que la asustaba. Sus manos subieron protectoramente hacia el broche. «Es mío», dijo defensivamente. «Me lo dio mi madre». ¿Su madre? Ricardo dio un paso más cerca, sus ojos fijos en la joya. ¿De dónde lo obtuvo ella? No lo sé exactamente. Elena estaba visiblemente nerviosa ahora. Era de mi abuela, creo. Ha estado en mi familia por generaciones. ¿Por qué pregunta? Ricardo se obligó a calmarse. Se dio cuenta de que estaba asustando a esta pobre mujer. Respiró profundamente y suavizó su tono. «Perdóneme, señora. Me llamo Ricardo Sandoval de Mendoza», se presentó extendiendo su mano. «Soy coleccionista de antigüedades y ese broche se parece mucho a una pieza que perteneció a mi familia hace muchos años». Elena no tomó su mano. En su lugar, sus dedos se cerraron alrededor del broche como si temiera que él fuera a arrancárselo. «Esto es mío», repitió con más firmeza ahora. «No está en venta». «No estoy tratando de comprarlo», dijo Ricardo rápidamente, aunque en su mente ya estaba calculando cuánto estaría dispuesto a pagar. «Solo quisiera examinarlo, si me lo permite. Tengo fotografías y documentos de la pieza que perteneció a mi familia. Si son la misma, entonces hay una historia aquí que ambos merecemos conocer». Elena lo miró con sospecha. En sus 68 años de vida, había aprendido a desconfiar de los hombres ricos que querían algo de ella. Nunca terminaba bien para personas como ella. «No sé quién es usted», dijo, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. «Pero este broche es todo lo que tengo de mi familia. No voy a dárselo a un extraño». «No le estoy pidiendo que me lo dé», insistió Ricardo. «Solo que me permita examinarlo. Puedo traer un experto en joyería, alguien neutral. Si no es la pieza de mi familia, me disculparé y nunca volverá a saber de mí. Pero sí lo es». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Si lo es, entonces usted tiene derecho a saber la historia completa de lo que lleva puesto». En ese momento Carmen apareció al final del pasillo, buscando a su abuela. Al ver la escena, dos personas claramente de mundos muy diferentes en lo que parecía ser una confrontación tensa, se apresuró hacia ellos. «Abuela, ¿está todo bien?» Carmen miró a Ricardo con desconfianza profesional. Trabajaba con gente rica todos los días y sabía reconocer cuando alguien estaba presionando a alguien vulnerable. «Estoy bien, mi amor», dijo Elena, aunque su voz temblaba. «Este señor estaba preguntando sobre mi broche». Carmen evaluó rápidamente la situación. «Señor, mi abuela tiene una cita médica. Si tiene algún negocio con ella, puede esperar hasta que termine». Ricardo se dio cuenta de que había manejado esto completamente mal. Sacó su billetera y extrajo una tarjeta de presentación. «Por supuesto, lo siento mucho por la interrupción», dijo, ofreciendo la tarjeta a Carmen en lugar de a Elena. «Mi nombre es Ricardo Sandoval de Mendoza. Creo que el broche que su abuela lleva puesto puede tener una conexión histórica con mi familia. Me gustaría mucho tener la oportunidad de discutir esto con ustedes en un momento más conveniente y con la presencia de expertos que puedan verificar lo que estoy diciendo». Carmen tomó la tarjeta, sus ojos ampliándose ligeramente cuando vio el nombre. Reconocía ese apellido. Los Sandoval de Mendoza eran legendarios en Sevilla. Su nombre estaba en museos y edificios por toda la ciudad. «Hablaremos de esto con calma», dijo Carmen firmemente. «Ahora, si nos disculpa, mi abuela necesita ver a su médico». Ricardo asintió, dando un paso atrás. Pero mientras Elena y Carmen se alejaban por el pasillo, no pudo evitar seguir mirando el broche que desaparecía en la distancia. 30 años de búsqueda, y ahí estaba, prendido en el vestido de una vendedora de flores. Sabía con absoluta certeza que era el broche de su bisabuela. El diseño, el estilo, incluso la forma en que la luz se reflejaba en la esmeralda, todo coincidía con las descripciones que había leído en los documentos familiares. Pero ¿cómo había llegado a manos de esta mujer? ¿Qué conexión podía haber entre su aristócrata bisabuela y la familia de una vendedora de flores? Ricardo regresó a su oficina, canceló todas sus reuniones del día y comenzó a hacer llamadas. En cuestión de horas, había convocado a su equipo de investigadores privados, su experto en joyería de confianza y su abogado personal.
Si iba a recuperar esa joya, necesitaba hacerlo de la manera correcta, especialmente si la mujer que la poseía no sabía su verdadero valor o procedencia. Mientras tanto, en la sala de examen de la clínica, Elena estaba siendo revisada por el médico, pero su mente estaba en otro lugar. Las palabras del hombre rico resonaban en su cabeza. ¿Qué había querido decir con que el broche tenía una conexión histórica con su familia? Carmen, sentada en una silla en la esquina, observaba a su abuela con preocupación. Después de que el médico terminara el examen y saliera a ordenar algunos análisis, Carmen se acercó a su abuela. «Abuela, ¿qué fue todo eso del pasillo?» Elena tocó el broche otra vez, un gesto tan familiar que ni siquiera se daba cuenta de que lo hacía. «No lo sé, mi amor. Ese hombre dijo que este broche perteneció a su familia, pero eso es imposible, ¿verdad? Este broche ha estado en nuestra familia durante generaciones». «¿Qué sabes realmente sobre su historia?», preguntó Carmen suavemente. «Siempre he escuchado que era de la bisabuela, pero nunca he escuchado una historia completa». Elena frunció el ceño tratando de recordar. «Mi madre nunca habló mucho de ello. Solo dijo que venía de tiempos difíciles, cuando la familia tuvo que tomar decisiones duras. Siempre pensé que se refería a la guerra». «La guerra civil», murmuró Carmen pensativamente. «Eso encajaría con el periodo de tiempo, si el broche es tan antiguo como parece». «Pero si perteneció a su familia», interrumpió Elena, «¿cómo llegó a la nuestra? Mi familia nunca fue rica. Éramos campesinos, trabajadores. No teníamos conexiones con gente como los Sandoval de Mendoza». Carmen miró la tarjeta de presentación que aún tenía en la mano. «Tal vez deberíamos averiguarlo. Si hay una historia aquí, ¿no querrías conocerla?». Elena se quedó en silencio por un largo momento. Parte de ella quería ignorar todo esto, olvidar la extraña confrontación en el pasillo y seguir con su vida. Pero otra parte, la parte que había crecido preguntándose sobre las historias que su madre nunca había contado, sentía curiosidad. «No quiero que me quiten mi broche», dijo finalmente. «Es todo lo que tengo de mi madre, de mi abuela». «Nadie va a quitártelo», prometió Carmen, aunque no estaba completamente segura de poder cumplir esa promesa. «Pero tal vez podamos descubrir de dónde vino. Y si ese hombre está diciendo la verdad, tal vez haya más historia familiar de la que nunca supimos». Esa noche, después de regresar a su pequeño apartamento, Elena no pudo dormir. Se sentó en su vieja silla junto a la ventana, mirando el broche bajo la luz de la lámpara. Lo había visto 1000 veces, pero ahora lo observaba con nuevos ojos, tratando de ver lo que ese hombre rico había visto. Las flores de jazmín entrelazadas estaban talladas con un detalle extraordinario. Cada pétalo, cada hoja, era una obra de arte en miniatura. La esmeralda en el centro era grande, del tamaño de su uña del pulgar y de un verde profundo que parecía contener océanos. Cuando la movía bajo la luz, colores diferentes aparecían en las profundidades de la piedra. Por primera vez, Elena se preguntó realmente de dónde había venido esta joya. No era el tipo de cosa que una familia pobre tendría. Incluso sin saber nada de joyería, podía ver que esto era especial, valioso. ¿Cómo había llegado a las manos de su abuela, una mujer que había pasado su vida trabajando en el campo? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Era Carmen con una laptop bajo el brazo. «Abuela, tienes que ver esto», dijo Carmen entrando y sentándose en el sofá. Abrió la laptop y comenzó a teclear. «He estado investigando sobre el broche y la familia Sandoval de Mendoza». Elena se acercó, ajustándose las gafas para ver mejor la pantalla. Carmen había encontrado un artículo de archivo de un museo de Sevilla sobre la colección de joyas de la familia Sandoval de Mendoza. Y allí, en una fotografía en blanco y negro tomada en 1920, estaba una mujer elegante con un vestido de la época. Y en su pecho, claramente visible incluso en la vieja fotografía, estaba un broche que parecía idéntico al que Elena llevaba. «Esa es Adelaida Sandoval de Mendoza», leyó Carmen de la descripción de la foto. «Esposa de don Fernando Sandoval». La fotografía fue tomada en una gala benéfica en 1920. Nótese el broche excepcional de esmeraldas y plata, encargado especialmente por don Fernando como regalo de bodas.
Elena se quedó sin palabras, mirando la imagen de esta mujer aristocrática de hace más de 100 años, llevando lo que parecía ser exactamente la misma joya que ella había llevado durante 30 años sin conocer su verdadero origen. ¿Cómo es posible?, susurró finalmente. Carmen siguió leyendo. Dice aquí que muchas de las posesiones de la familia se perdieron durante la guerra civil. Algunas fueron saqueadas, otras fueron vendidas en tiempos desesperados. El broche se enumera entre las piezas perdidas. Pero mi abuela no robó nada, protestó Elena inmediatamente. Mi familia nunca fue de ladrones. No estoy diciendo que lo hicieran, dijo Carmen suavemente. Pero claramente hay una conexión aquí y tenemos que entender cuál es antes de que alguien más saque conclusiones. Elena se sentó pesadamente, sintiendo de repente el peso de sus 68 años. ¿Qué vamos a hacer? Carmen cerró la laptop y tomó la mano de su abuela. Vamos a llamar a ese hombre, Ricardo Sandoval. Vamos a escuchar lo que tiene que decir con testigos presentes y vamos a descubrir la verdad, pero en nuestros términos, no en los de él. 2 días después, Elena y Carmen se encontraron sentadas en la oficina privada de Ricardo Sandoval de Mendoza en el centro de Sevilla. La oficina era tan intimidante como esperaban, situada en el piso superior de un edificio histórico, con vistas panorámicas de la ciudad, muebles antiguos que probablemente valían fortunas, y paredes cubiertas de arte que Elena reconoció vagamente de haber visto en postales de museos. Ricardo las recibió personalmente, esta vez con un comportamiento mucho más controlado y cortés que en su primer encuentro. También estaban presentes 3 otras personas. Una mujer mayor con gafas elegantes que fue presentada como Isabel Romero, experta en joyería histórica. Un hombre de mediana edad llamado Andrés Martín, abogado especializado en herencias y objetos históricos. Y una mujer joven con una cámara profesional, documentalista que Ricardo había contratado para grabar todo el proceso. Gracias por venir, comenzó Ricardo, gesticulando hacia las sillas cómodas dispuestas alrededor de una mesa de café. Aprecio enormemente su disposición a explorar esto conmigo. Elena se sentó rígidamente, el broche como siempre prendido en su vestido, esta vez uno mejor que Carmen le había ayudado a elegir para la ocasión. No tocó el café o los pasteles que habían sido servidos. Antes de comenzar, intervino Carmen firmemente, quiero dejar algo muy claro. Mi abuela es la legítima propietaria de este broche. Lo ha tenido durante 30 años y antes que ella, su madre. No estamos aquí para venderlo ni para entregarlo. Estamos aquí solo para entender la historia. Entiendo completamente, dijo Ricardo, y sorprendentemente sonó sincero. No estoy aquí para quitarle nada a su abuela. Estoy aquí porque he pasado 30 años de mi vida tratando de entender qué pasó con las posesiones de mi familia. Y este broche es la pieza más importante de todas. Se levantó y fue hacia un escritorio antiguo, del cual sacó una carpeta de cuero gruesa. La abrió sobre la mesa de café revelando fotografías antiguas, documentos amarillentos y lo que parecían ser certificados y recibos viejos. «Esta», dijo, señalando la fotografía que Carmen ya había encontrado en línea, «es mi bisabuela, Adelaida Sandoval de Mendoza, en 1920. Y este», apuntó al broche en la foto, «es el broche de esmeraldas que mi bisabuelo le encargó a un joyero francés en 1889 como regalo de bodas». Isabel Romero, la experta en joyería, se inclinó hacia adelante. «Con su permiso, señora Morales, me gustaría examinar el broche que usted lleva. No necesito quitárselo, solo mirarlo de cerca con mi lupa». Elena miró a Carmen, quien asintió. Con manos temblorosas, Elena permitió que la experta se acercara. Isabel pasó varios minutos examinando la joya, girando suavemente el broche para ver diferentes ángulos, usando una lupa especializada y ocasionalmente tomando notas. El silencio en la habitación era tan tenso que Elena podía escuchar su propio corazón latir. Finalmente, Isabel se enderezó y se volvió hacia Ricardo. Su expresión era de asombro profesional. «Es auténtico», dijo simplemente. «La técnica de engaste, el estilo de las tallas, la calidad de la esmeralda, todo coincide con el período y el estilo del joyero que ustedes mencionaron. Más aún, puedo ver marcas de fabricante muy tenues en la parte posterior del broche. Una M estilizada dentro de un círculo». Ricardo inhaló bruscamente. «Marcel Beaumont, el joyero francés que trabajó para mi bisabuelo». «Exacto», confirmó Isabel.
Esta es, sin duda alguna, la pieza que fue creada para Adelaida Sandoval de Mendoza en 1889. El silencio que siguió fue absoluto. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo era posible que algo tan valioso, algo que perteneció a aristócratas, hubiera estado en su pobre familia durante 3 generaciones? Esto no puede ser, murmuró finalmente. Mi familia nunca tuvo conexión con gente como ustedes. Ricardo se sentó frente a ella, su expresión ahora suavizada con algo que podría ser empatía. Ese es exactamente el misterio que necesitamos resolver juntos, dijo. ¿Cómo llegó este broche de mi bisabuela a su familia? Y más importante, ¿por qué? Carmen habló entonces, su voz de enfermera práctica cortando a través de la tensión. Señor Sandoval, usted mencionó que el broche se perdió durante la guerra civil. ¿Qué más sabe sobre las circunstancias? Ricardo se volvió hacia la carpeta otra vez y sacó una carta vieja, protegida en un sobre de plástico transparente. Esta es una carta que mi bisabuela escribió a su hermana en junio de 1936, pocos días antes de que estallara la guerra. Está un poco descolorida, pero aún es legible. Comenzó a leer en voz alta, traduciendo el español antiguo al más moderno. Querida hermana, los tiempos se vuelven cada vez más inciertos. Fernando está preocupado por la situación política y ha comenzado a tomar precauciones. Hemos decidido confiar nuestros objetos más valiosos a personas de confianza, dispersándolos para que no todo se pierda si lo peor llegara a pasar. El broche que tanto amas, el que Fernando me regaló en nuestra boda, lo he dado a Amparo para que lo guarde. Ella es leal y la confío completamente. Si algo nos pasa a Fernando y a mí, quiero que sepas que el broche está a salvo con ella. Ricardo levantó la vista. Durante años, he tratado de descubrir quién era esta Amparo. Los registros familiares son incompletos, muchos se perdieron durante la guerra, pero basándome en otros documentos, creo que Amparo era una empleada de la casa, tal vez una dama de compañía o incluso una amiga cercana de mi bisabuela. Alguien en quien ella confiaba absolutamente. Elena sintió que su respiración se aceleraba. Su abuela se llamaba Amparo. Amparo Morales. Pero eso tenía que ser una coincidencia, ¿verdad? Amparo era un nombre común en esa generación. Carmen estaba pensando lo mismo. Abuela, ¿cuál era el nombre completo de tu abuela? Amparo Morales García, respondió Elena automáticamente. Ella nació en 1895, creo. Murió cuando yo era muy joven, pero mi madre me habló de ella. Ricardo se quedó inmóvil. ¿Morales García? ¿De dónde era? De aquí, de Sevilla, dijo Elena. Mi madre siempre dijo que la familia había vivido en Sevilla por generaciones. Ricardo se levantó abruptamente y fue hacia una estantería donde tenía varios libros antiguos. Sacó uno, claramente un registro o libro de cuentas viejo, y comenzó a pasar las páginas con cuidado. Mi bisabuela mantenía un diario de gastos domésticos muy detallado, explicó mientras buscaba. Registraba no solo lo que se gastaba, sino quién en la casa recibía qué. Aquí. Se volvió. El libro abierto en una página que mostraba entradas de tinta descolorida de 1915. Señaló una línea. Amparo Morales, dama de compañía, salario mensual, 50 pesetas. Y aquí, en 1920, Amparo Morales, salario aumentado a 75 pesetas por lealtad excepcional. El silencio en la habitación era ensordecedor. Elena miraba fijamente el libro antiguo, viendo el nombre de su abuela escrito con tinta hace más de 100 años en el registro de gastos de una familia aristocrática. Mi abuela trabajó para ustedes, susurró. Todo este tiempo nunca lo supe. Ella nunca lo dijo. Muchas familias no hablaban de eso, intervino Andrés, el abogado, suavemente. Después de la guerra civil hubo tanto miedo, tanta incertidumbre. Las conexiones con familias aristocráticas podían ser peligrosas dependiendo de quién estuviera en el poder. Muchos ocultaron esas historias. Ricardo volvió a sentarse, pero esta vez su expresión había cambiado completamente. Ya no era la de un coleccionista obsesionado persiguiendo un objeto, sino la de alguien que acababa de entender algo profundo. Su abuela no robó el broche, dijo a Elena. Mi bisabuela se lo confió deliberadamente. Y basándome en el hecho de que usted lo tiene ahora, su abuela nunca lo devolvió ni lo vendió.
incluso en los tiempos más difíciles que seguramente enfrentó. ¿Por qué no lo devolvió?, preguntó Carmen, articulando la pregunta que todos estaban pensando. Ricardo sacó otro documento. Esta es una lista de destinos de miembros de la familia Sandoval de Mendoza durante y después de la guerra. Mi bisabuelo Fernando fue ejecutado en agosto de 1936, en los primeros meses de la guerra. Mi bisabuela Adelaida murió en 1937, oficialmente de neumonía, pero la familia siempre sospechó que fue de un corazón roto. Su hija, mi abuela, logró escapar a Francia con parte de la familia. Muchos otros no tuvieron tanta suerte. Su voz se volvió más suave. Para cuando terminó la guerra, la familia estaba dispersa. La casa principal había sido confiscada y luego devuelta en ruinas. Las personas que habrían conocido a Amparo, que habrían sabido que tenía el broche, estaban muertas o exiliadas. Su abuela probablemente intentó devolverlo, pero ¿a quién? ¿Y cómo podría una empleada doméstica, probablemente ahora empobrecida ella misma, encontrar a los sobrevivientes de una familia aristocrática en el caos de la posguerra? Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Estaba comenzando a entender. Su abuela había guardado el broche no porque quisiera quedárselo, sino porque había sido confiado a ella y no había forma de cumplir esa confianza. Y luego, años después, cuando podría haber sido posible buscarlo, el miedo y la vergüenza probablemente la habían detenido. Mi madre, dijo Elena con voz temblorosa, siempre decía que este broche representaba una deuda que nunca pudo pagarse. Nunca entendí qué significaba eso. Ahora lo entiendo. Era la confianza de su empleadora, una confianza que no pudo devolver. Ricardo se inclinó hacia adelante y, para sorpresa de Elena, tomó sus manos entre las suyas. Su toque era cálido, humano, no el de un aristócrata distante. Señora Morales, su abuela guardó este broche durante los tiempos más difíciles que España ha conocido. Podría haberlo vendido 100 veces, podría haber usado ese dinero para sobrevivir, para alimentar a su familia, pero no lo hizo. Lo protegió, y al hacerlo protegió una parte de la historia de mi familia. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo sus siguientes palabras con mucho cuidado. No vine aquí para quitarle el broche. Sí, es parte del patrimonio de mi familia. Sí, tiene un valor monetario considerable, probablemente cientos de miles de euros, pero tiene algo más valioso que eso. Tiene una historia de lealtad, de confianza, de una mujer cumpliendo una promesa incluso cuando parecía imposible. Y esa historia les pertenece a ustedes tanto como a mí. Elena no sabía qué decir. Había entrado en esta oficina esperando una batalla, esperando que este hombre rico intentara quitarle lo único valioso que tenía. En cambio, la estaba tratando con un respeto que pocos le habían mostrado en su vida. Carmen, siempre la práctica, preguntó lo que Elena no podía. «Entonces, ¿qué propone, señor Sandoval?» Ricardo sonrió, y era una sonrisa genuina, no la mueca calculada de un hombre de negocios. «Propongo que escribamos el final de esta historia juntos. El broche conecta nuestras dos familias de una manera que ninguno de nosotros imaginó. Y creo que deberíamos honrar eso, no romperlo». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad que ambas familias habían llamado hogar durante siglos, aunque en mundos muy diferentes. «Señora Morales», dijo sin voltearse, «¿qué haría si tuviera el dinero que nunca tuvo? Si no tuviera que preocuparse por las facturas médicas o el alquiler, si pudiera vivir con dignidad y comodidad sus años restantes». Elena parpadeó, confundida por la pregunta. «Yo, no lo sé. Nunca he pensado en eso». «Piense ahora», la instó Ricardo gentilmente. Elena cerró los ojos, permitiéndose por un momento soñar. «Querría ver a todos mis nietos terminar la universidad. Querría arreglar el techo de mi apartamento que gotea cada invierno. Querría». Su voz se quebró. «Querría poder pagarle a mi hija Rosa ese tratamiento médico que necesita pero no puede costear». Ricardo se volvió, y había lágrimas en sus ojos también. «El broche», dijo, «vale aproximadamente 350.000 euros según estimación de Isabel. Tal vez más en la subasta correcta. Pero aquí está mi propuesta. Usted se queda con el broche. Es suyo, legalmente, por prescripción. Ha estado en su familia durante casi 90 años, pero permítame que se lo compre.
no por su valor de mercado, sino por lo que representa. 90 años de lealtad familiar protegiendo un objeto que no era suyo, pero que fue confiado a sus cuidados. ¿Cuánto?, preguntó Carmen en voz baja, casi con miedo de escuchar la respuesta. 500.000 euros, dijo Ricardo simplemente. Y una historia, quiero documentar esto con su permiso. La historia de cómo dos familias, separadas por clase y circunstancia, estuvieron conectadas por un acto de confianza que sobrevivió una guerra civil y casi un siglo. Quiero que la historia de Amparo Morales sea contada junto con la de Adelaida Sandoval de Mendoza. Dos mujeres, dos mundos, una promesa. Elena no podía respirar. 500.000 euros. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Era más dinero del que hubiera soñado tener. Era una vida entera de preocupaciones, borradas en un instante. Pero miró hacia abajo, hacia el broche que había llevado durante 30 años, que había sido parte de ella tanto como su propio reflejo en el espejo. ¿Podría realmente dejarlo ir? Carmen vio la lucha en el rostro de su abuela y intervino suavemente. Abuela, piensa en lo que esto significaría. No solo para ti, sino para toda la familia. Los nietos en la universidad, el tratamiento de mamá, una vejez cómoda para ti. Y, añadió con una sonrisa, la historia de la abuela Amparo finalmente contada. Ella sería recordada no como alguien que se aprovechó, sino como alguien que protegió un tesoro que no era suyo. ¿No es ese un legado hermoso? Elena tocó el broche una última vez, sintiendo el metal frío bajo sus dedos. Y en ese momento sintió como si pudiera escuchar la voz de su abuela Amparo, esa mujer que nunca conoció pero cuya lealtad había dado forma a su propia vida. De acuerdo, susurró finalmente, pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó Ricardo. Quiero una copia, dijo Elena con más fuerza ahora. Una réplica exacta del broche. No tiene que tener piedras reales, puede ser vidrio por lo que me importa. Pero quiero algo que pueda seguir usando, que me recuerde no solo a mi madre y a mi abuela, sino esta historia completa. La historia de dos familias que estuvieron conectadas de una manera que ninguna de ellas olvidó, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Ricardo sonrió, una sonrisa ancha y genuina. Hecho. Y más que eso, la réplica tendrá una placa en la parte posterior, grabada con los nombres de Adelaida Sandoval de Mendoza y Amparo Morales García, para que nunca olvidemos que estuvieron conectadas. Los siguientes meses fueron un torbellino para Elena y su familia. El pago se procesó a través de abogados, todo legal y apropiado. Elena insistió en que parte del dinero fuera directamente a cuentas para sus nietos, asegurando su educación. Otra parte fue para el tratamiento médico de su hija. Y sí, Elena se mudó a un apartamento mejor, uno con un techo que no goteaba y ventanas que cerraban apropiadamente. Pero lo más importante fue la historia. Ricardo cumplió su promesa. Contrató a historiadores y documentalistas para investigar completamente la vida de Amparo Morales. Lo que descubrieron fue más rico de lo que cualquiera había imaginado. Amparo había comenzado a trabajar para la familia Sandoval de Mendoza en 1913, a los 18 años. Los registros mostraban que había sido una empleada excepcional, promovida de sirvienta doméstica a dama de compañía de Adelaida en solo 2 años. Las cartas de Adelaida que sobrevivieron hablaban de Amparo con un afecto que iba más allá de la típica relación empleador-empleado. Mi querida Amparo, escribía Adelaida, es más que una compañera, es una confidente y amiga. Cuando estalló la guerra en 1936, Adelaida había confiado no solo el broche a Amparo, sino también documentos familiares importantes y varias otras piezas de joyería más pequeñas. La teoría de los historiadores era que Adelaida sabía que su familia sería un objetivo por su riqueza y posición, pero que Amparo, como empleada doméstica, podría pasar desapercibida. Los registros mostraban que Amparo había intentado hacer llegar las posesiones a los herederos de Adelaida. Había cartas borradores, nunca enviadas, dirigidas a la hija de Adelaida en Francia. Pero en el caos de la posguerra, con el correo no confiable y el miedo omnipresente, esas cartas nunca se enviaron. Eventualmente Amparo se casó con un trabajador ferroviario llamado Miguel Morales. Tuvieron una hija, la madre de Elena, y cuando Amparo murió en 1965, le pasó el broche a su hija con la historia de cómo llegó a tenerlo. Una historia de confianza y lealtad que trascendió las barreras de clase.
Ricardo organizó una exposición en el Museo de Sevilla titulada Dos mujeres, una promesa, la historia del broche de Adelaida. La exposición contaba la historia completa de ambas mujeres, con fotografías, documentos y por supuesto el broche mismo, ahora restaurado a su gloria original. En la noche de apertura, Elena fue la invitada de honor. Llevaba puesto su vestido más elegante, comprado especialmente para la ocasión, y en su pecho, prendida con orgullo, estaba la réplica del broche. Era perfecta, indistinguible del original excepto por la placa en la parte posterior que decía: en memoria de Adelaida Sandoval de Mendoza y Amparo Morales García. Dos mujeres, dos mundos, una promesa inquebrantable. Ricardo dio un discurso esa noche, su voz llena de emoción. Durante 30 años, comenzó, mirando directamente a Elena en la primera fila, busqué este broche porque pensé que recuperarlo significaría recuperar una parte de mi familia que se había perdido. No estaba equivocado, pero tampoco entendía completamente lo que estaba buscando. El broche es hermoso, es valioso, es una obra maestra de la joyería, pero eso no es lo que lo hace importante. Lo que lo hace importante es la historia que cuenta. Es la historia de mi bisabuela, sí, una mujer que perdió todo en una guerra pero que tuvo la sabiduría de confiar en alguien fuera de su círculo aristocrático. Pero también es la historia de Amparo Morales, una empleada doméstica que pudo haber usado esta joya para escapar de la pobreza, pero que en cambio la protegió durante décadas, pasándola como un sagrado trust a su hija y nieta. Se volvió hacia la vitrina donde el broche estaba exhibido, brillando bajo luces especiales. Este broche sobrevivió una guerra civil, sobrevivió casi un siglo de historia turbulenta. Pero más que eso, representa algo que creía que se había perdido en nuestro mundo moderno. La idea de que la lealtad, la confianza y el honor no tienen precio. Que algunas cosas son más valiosas que el dinero. Se volvió de nuevo hacia Elena. Señora Morales, su abuela protegió este broche no porque valiera dinero, sino porque representaba una promesa. Y al hacerlo, nos dejó a todos un regalo mucho más valioso que cualquier joya. Nos dejó un ejemplo de integridad que trasciende clase, tiempo y circunstancia. La audiencia estalló en aplausos. Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se levantó. No había esperado hablar, pero sintió que tenía que decir algo. Con voz temblorosa pero clara, habló. Yo nunca conocí a mi abuela Amparo. Murió cuando mi madre era joven. Pero toda mi vida, mi madre me habló de ella. Me dijo que la abuela Amparo era una mujer de principios, una mujer que creía que tu palabra era más importante que tu comodidad. Nunca entendí completamente qué significaba eso hasta ahora. Tocó la réplica del broche en su pecho. Llevé este broche durante 30 años sin saber su verdadera historia. Lo llevé porque mi madre me lo dio y me dijo que era importante. Ahora sé por qué. No era importante por su valor monetario. Era importante porque representaba lo mejor de la humanidad. La capacidad de mantener una promesa incluso cuando nadie te está mirando, incluso cuando nadie te recompensaría por ello. Su voz se fortaleció. Mi abuela no era rica, no era famosa. Pasó su vida trabajando para otros, viviendo modestamente, pero era rica en las cosas que realmente importan. Y su legado, la historia de su lealtad, ahora vivirá para siempre junto a la historia de la mujer que confió en ella. La ovación fue ensordecedora. Ricardo se acercó a Elena y, en un gesto que sorprendió a todos, la abrazó. Dos personas de mundos completamente diferentes, conectadas a través del tiempo por un acto de confianza que ninguna de sus antepasadas podría haber predicho tendría tal impacto. En los meses que siguieron, la exposición atrajo visitantes de toda España y más allá. Se escribieron artículos en periódicos y revistas. Académicos estudiaron la historia como un ejemplo de las complejidades de las relaciones de clase en la España del siglo XX. Pero para muchos visitantes ordinarios, especialmente trabajadores y personas de clases más bajas, la historia resonó de una manera diferente. Mostraba que sus vidas importaban, que sus historias eran dignas de ser contadas. Amparo Morales no había sido diferente de ellos. Una trabajadora común que hizo su trabajo con integridad, y esa integridad había sido reconocida, honrada y recordada. Elena se convirtió en una especie de celebridad menor en Sevilla. La gente la reconocía en la calle, le pedían que contara la historia. Ella lo hacía con paciencia y gracia, siempre enfatizando no su propia parte, sino la de su abuela Amparo. Para su sorpresa,
Ella y Ricardo desarrollaron una amistad genuina. Se reunían mensualmente para tomar café, y Ricardo le contaba historias de su bisabuela Adelaida, mientras Elena compartía lo que recordaba de las historias de su madre sobre Amparo. Eran dos personas recuperando juntas un pasado compartido que ninguna de ellas había conocido completamente. Un día, casi un año después de que el broche había sido colocado en el museo, Ricardo llamó a Elena con una noticia emocionante. «He estado investigando más sobre Amparo», dijo, su voz vibrando con entusiasmo, «y he descubierto algo extraordinario». Se reunieron en su oficina, donde Ricardo había dispuesto varios documentos antiguos sobre la mesa. «Mira esto», dijo, señalando un papel amarillento. «Es el testamento de mi bisabuela Adelaida, escrito 2 semanas antes de su muerte. Ha estado en los archivos familiares, pero nunca le presté mucha atención porque la mayor parte era simplemente distribución de propiedades entre los herederos». «¿Qué tiene que ver con mi abuela?», preguntó Elena. Ricardo sonrió. «Lee esto», señaló un párrafo específico. Elena se inclinó hacia adelante, ajustándose las gafas. El español antiguo era difícil de leer, pero las palabras lentamente cobraron sentido. «A mi leal compañera Amparo Morales, dejo la suma de 10.000 pesetas, con mi eterno agradecimiento por años de servicio devotos y por su amistad, que ha sido un consuelo en estos tiempos oscuros. Además, le concedo el broche de esmeraldas que mi querido Fernando me regaló, no solo como un pago, sino como un símbolo de la confianza que he depositado en ella. Es mío para dar como desee, y deseo que sea de ella». Elena se quedó sin palabras. Ella le dio el broche a mi abuela oficialmente. «Sí», dijo Ricardo, «no era solo confiado para su custodia, era un regalo. Adelaida quería que Amparo lo tuviera. Las 10.000 pesetas nunca fueron pagadas, por supuesto, todo se perdió en la guerra. Pero el broche, ese ya era legalmente de Amparo cuando Adelaida murió». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Elena. Entonces mi abuela no estaba guardando algo que no era suyo. Era suyo, Adelaida se lo había dado. «Exactamente», confirmó Ricardo. «Y hay más. Encontré un diario de mi bisabuela, uno que no sabía que existía. Estaba escondido en un libro en la biblioteca familiar. Lo descubrí por accidente la semana pasada». Abrió un cuaderno de cuero pequeño, sus páginas llenas de escritura femenina elegante. «Escucha esto. Escrito en mayo de 1936. Amparo y yo tuvimos una larga conversación hoy. Le dije que quería que se quedara con el broche, no solo para guardarlo, sino como suyo. Se resistió, diciendo que era demasiado valioso, que ella era solo una empleada. Le dije que era más que eso, que era mi amiga, la mejor amiga que he tenido. Le dije que si algo me pasaba a mí y a Fernando, el broche debería ser suyo, para venderlo si lo necesitaba, o para guardarlo si prefería. Quiero que tenga algo de valor, algo que le dé opciones en la vida que las personas de su clase rara vez tienen». Amparo lloró, me abrazó, algo que nunca había hecho en todos estos años de conocernos. Me dijo que lo guardaría como un tesoro, no por su valor monetario, sino como un símbolo de nuestra amistad. Le dije que eso era exactamente lo que esperaba. Ricardo cerró el diario y miró a Elena. «Tu abuela y mi bisabuela no eran solo empleadora y empleada. Eran amigas, y el broche era un regalo de amistad, no solo un objeto confiado». Elena no podía parar de llorar. Toda su vida había llevado el peso de pensar que su familia tenía algo que no les pertenecía legalmente, algo que quizás no merecían. Ahora sabía la verdad. Su abuela había sido amada y valorada por la mujer para la que trabajaba. El broche había sido un regalo dado con afecto, no solo un objeto abandonado. «Hay algo más que quiero mostrarte», dijo Ricardo suavemente. Sacó una caja pequeña de su escritorio. «Cuando estaba revisando los archivos de mi bisabuela, encontré esto. Creo que Amparo debe haberlo guardado todo este tiempo, y luego pasó a tu madre, pero de alguna manera se separó del broche». Abrió la caja. Dentro había una fotografía pequeña, antigua, del tipo que era popular a principios del siglo XX. Mostraba a 2 mujeres de pie juntas en un jardín. Una era claramente Adelaida, vestida elegantemente. La otra era más joven, vestida más simplemente, pero sonriendo ampliamente. Debajo de la foto, en tinta descolorida, alguien había escrito: «Adelaida y Amparo,
Amigas del Corazón, mayo 1920. Elena tomó la fotografía con manos temblorosas. Era la primera vez que veía el rostro de su abuela Amparo. Era joven en la foto, no podría tener más de 25 años, pero Elena podía ver semejanzas. La forma de los ojos, la línea de la mandíbula. Era innegable. Esta era su abuela, y junto a ella estaba Adelaida, no posando formalmente como en otras fotografías de la época, sino parada casual, cómodamente, con su brazo casi tocando el de Amparo. Dos mujeres, de mundos diferentes, pero claramente conectadas por algo genuino. «Quiero que te quedes con esta foto», dijo Ricardo. «Es parte de tu historia familiar tanto como de la mía». Elena no podía hablar, solo podía asentir, apretando la fotografía contra su pecho, junto a la réplica del broche. La exposición en el museo fue ampliada para incluir estos nuevos descubrimientos. El testamento de Adelaida, el diario, la fotografía, todo fue añadido, pintando una imagen más completa de la relación entre las dos mujeres. El impacto fue profundo. Los medios cubrieron la historia actualizada extensamente. No era solo una historia de lealtad de una empleada. Ahora era una historia de amistad a través de las barreras de clase en un tiempo cuando esas barreras eran casi infranqueables. Académicos escribieron papers sobre las amistades transgresoras de clase en la España preguerra civil. Activistas sociales usaron la historia como ejemplo de cómo la humanidad común puede trascender las divisiones artificiales de la sociedad. Pero para Elena, la importancia era mucho más personal. Ahora sabía que su abuela no solo había sido una empleada leal, sino una amiga querida. El broche no era solo un objeto de valor, era un símbolo de un vínculo genuino entre dos mujeres que el mundo decía que no deberían ser amigas, pero que lo fueron de todas formas. En el segundo aniversario de la apertura de la exposición, el museo organizó un evento especial. Habían creado un programa educativo basado en la historia de Adelaida y Amparo, diseñado para enseñar a escolares sobre la historia social de España, la importancia de la lealtad y la amistad, y cómo la gente ordinaria a menudo juega papeles extraordinarios en la historia. Elena fue invitada a hablar a un grupo de estudiantes de secundaria que visitaban la exposición. Los jóvenes se reunieron alrededor de ella, algunos interesados, otros simplemente cumpliendo con una tarea escolar. «Cuando era joven como ustedes», comenzó Elena, «nunca pensé que mi vida fuera importante. Era pobre, no tenía educación especial, trabajaba vendiendo flores. El mundo me decía que no importaba, que era solo otra persona más luchando por sobrevivir». Los estudiantes estaban empezando a prestar atención. Pero resulta que mi abuela, una mujer que también creía que no importaba, había sido parte de un momento importante en la historia. No porque hiciera algo grandioso o heroico, simplemente porque fue honesta, leal y valoró la amistad por encima del beneficio personal. Elena tocó la réplica del broche. «Este broche me enseñó que todos tenemos historias que valen la pena contar. Que las vidas de las personas ordinarias, las personas que trabajan duro y hacen lo correcto incluso cuando nadie está mirando, esas vidas son tan importantes como las vidas de los ricos y poderosos». Un estudiante levantó la mano. «¿Alguna vez te arrepentiste de vender el broche real?». Elena consideró la pregunta cuidadosamente. «Al principio pensé que lo haría. Había sido parte de mí durante tanto tiempo. Pero ahora entiendo que vendiendo el broche no lo perdí. Lo compartí. Ahora miles de personas pueden ver la belleza que solo yo podía ver antes. Y más importante, la historia que representa la historia de mi abuela y de la señora Adelaida ahora es conocida por el mundo. Eso es más valioso que cualquier joya». Los meses se convirtieron en años. Elena, ahora en sus 70, disfrutaba de una vida que nunca había imaginado posible. Sus nietos todos fueron a la universidad. Su hija recibió el tratamiento médico que necesitaba y se recuperó completamente. Elena se mudó a un pequeño pero cómodo apartamento donde podía ver la Catedral de Sevilla desde su ventana. Pero lo más importante, encontró un propósito. Se convirtió en voluntaria en el museo, compartiendo la historia de su abuela con visitantes. También trabajó con Ricardo en un proyecto para documentar las historias de otras empleadas domésticas de familias aristocráticas en Sevilla.
rescatando sus nombres y vidas del olvido histórico. Había tantas amparos, le dijo Ricardo un día mientras trabajaban en el proyecto. Mujeres que mantuvieron funcionando las grandes casas, que cuidaron a los niños, que guardaron secretos. Pero rara vez sus nombres aparecen en los registros históricos. Quiero cambiar eso. Juntos crearon un archivo digital de historias de trabajadores domésticos, basado en diarios, cartas y registros de empleo de familias prominentes de Sevilla. Cada entrada incluía el nombre de la persona, lo que se sabía de su vida y, cuando era posible, fotografías. El proyecto se llamó Las Amparos de Sevilla, en honor a la abuela de Elena. Se convirtió en un recurso valioso para historiadores y genealogistas, pero también para descendientes de trabajadores domésticos que querían conocer sus historias familiares. En el 5º aniversario de la exposición original, Elena estaba sentada en el museo, mirando el broche de su abuela en su vitrina, cuando un joven se acercó a ella. Llevaba un portafolio de artista bajo el brazo. «¿Señora Morales?», preguntó tentativamente. «Sí, soy yo», respondió Elena con una sonrisa. «Mi nombre es David Romero, soy estudiante de arte en la universidad. He estado estudiando la historia de su abuela y la señora Adelaida para un proyecto, y quería mostrarle algo». Abrió su portafolio y sacó un dibujo grande. Era una interpretación artística de la fotografía de Adelaida y Amparo en el jardín, pero expandida, reimaginada. En el dibujo, las dos mujeres estaban sentadas bajo un árbol, hablando, riendo. El broche era claramente visible en el pecho de Adelaida, pero lo que hacía especial el dibujo era la forma en que el artista había capturado la conexión entre ellas, la calidez, la amistad genuina. «Es hermoso», susurró Elena, tocando el dibujo con dedos temblorosos. «Quiero donarlo al museo», dijo David, «para que vaya junto a la exposición. Porque creo que esta historia no es solo sobre un broche o sobre lealtad, es sobre amistad. Sobre dos mujeres que encontraron conexión en un mundo que les decía que deberían estar separadas». Elena lo abrazó, este joven artista que había sido tocado por la historia de su abuela. «Ella estaría tan orgullosa», dijo. «Ambas lo estarían». El dibujo fue añadido a la exposición, convirtiéndose en una de las piezas más fotografiadas. Los visitantes se detenían frente a él, señalando la calidez en los rostros de las mujeres, la forma casual en que estaban sentadas juntas. Ricardo, al ver el dibujo por primera vez, se quedó en silencio durante un largo rato. Finalmente se volvió hacia Elena. «Creo que esto es lo que mi bisabuela habría querido. No ser recordada solo como una aristócrata con joyas caras, sino como una mujer que tuvo la sabiduría de valorar a las personas por lo que eran, no por su posición social». «Y mi abuela», añadió Elena, «no ser recordada solo como una empleada leal, sino como una mujer que fue amiga de alguien que el mundo le decía que estaba fuera de su alcance. Una mujer que se atrevió a cruzar esas líneas». Estaban de pie juntos frente al dibujo, dos personas cuyas vidas habían sido cambiadas completamente por el descubrimiento de una conexión que ninguna de ellas había sabido que existía. «¿Sabes qué es lo más irónico?», preguntó Ricardo. «Pasé 30 años buscando ese broche porque pensaba que recuperar las posesiones de mi familia me haría sentir completo, me conectaría con mi pasado, pero no fue encontrar el broche lo que hizo eso. Fue encontrarte a ti, conocer la historia de Amparo, entender la amistad que existió entre nuestras bisabuelas. Eso es lo que me conectó con mi pasado de una manera real». Elena asintió. «Y yo pasé toda mi vida sintiéndome pequeña, sin importancia. Pero esta historia me enseñó que mi vida, la vida de mi abuela, las vidas de todas las mujeres trabajadoras como nosotras, importan. Nuestras historias merecen ser contadas». Mientras el sol se ponía sobre Sevilla, proyectando una luz dorada a través de las ventanas del museo, Elena y Ricardo permanecieron juntos frente a la exposición. El broche brillaba en su vitrina, el dibujo colgaba en la pared, y la fotografía de dos amigas sonriendo en un jardín hace más de 100 años les recordaba a todos que las conexiones humanas genuinas pueden trascender cualquier barrera que la sociedad construya. La historia de Adelaida y Amparo, de Ricardo y Elena, del broche que los conectó a todos a través del tiempo, se convirtió en algo más grande que cualquiera de ellos. Se convirtió en un símbolo de esperanza. La esperanza de que la bondad importa, de que la amistad puede cruzar cualquier división y de que las acciones de personas ordinarias pueden resonar a través de las generaciones de maneras extraordinarias.
Y cada día cuando Elena llevaba la réplica del broche prendida en su blusa, tocaba la placa en la parte posterior que decía: 2 mujeres, 2 mundos, una promesa inquebrantable. Y sonreía, sabiendo que esa promesa había sido cumplida finalmente, no de la manera que nadie había esperado, pero de una manera que honraba a ambas mujeres y la amistad que compartieron. El broche de esmeraldas, una vez perdido en el caos de la guerra, había encontrado finalmente su lugar. No escondido en una bóveda privada, sino exhibido públicamente, su historia contada para que todos la escucharan. Y en el proceso había traído juntas a 2 familias, había rescatado del olvido la vida de una mujer trabajadora extraordinaria y había recordado al mundo que las cosas más valiosas que poseemos no son objetos, sino las conexiones que hacemos y las promesas que mantenemos. 3 años después de la apertura de la exposición, Elena recibió una llamada inesperada que cambiaría una vez más el rumbo de esta historia extraordinaria. Era de una mujer llamada Lucía Fernández, quien se identificó como investigadora genealógica de Barcelona. «Señora Morales», comenzó Lucía con voz emocionada, «he estado siguiendo la historia de su abuela y el broche durante años. Y creo que he descubierto algo que usted y el señor Sandoval necesitan saber». Elena, ahora de 71 años, se sentó lentamente en su silla favorita junto a la ventana. «¿Qué tipo de descubrimiento?» «Preferiría explicárselo en persona», dijo Lucía. «¿Sería posible reunirnos con usted y el señor Sandoval juntos? Tengo documentos que creo que van a sorprenderlos a ambos». Una semana después, Elena, Ricardo, Carmen y varios miembros de la familia Sandoval estaban reunidos en la sala de conferencias privada del museo. Lucía Fernández, una mujer de unos 40 años con gafas de marco grueso y una energía nerviosa, había dispuesto varios documentos antiguos sobre la mesa. «Gracias a todos por venir», comenzó Lucía. «Como genealogista, he pasado los últimos 2 años rastreando las líneas familiares tanto de los Sandoval de Mendoza como de los Morales. Y lo que descubrí va mucho más allá de la amistad entre Adelaida y Amparo». Abrió una carpeta grande y sacó un árbol genealógico complejo que se extendía sobre la mesa. «Miren esto con atención. La madre de Amparo Morales se llamaba Teresa García. Pero antes de casarse su apellido era Teresa García Mendoza». Ricardo se inclinó hacia adelante, sus ojos agudos escaneando el documento. «Mendoza es un apellido común en España». «Sí», acordó Lucía, «pero esto es donde se pone interesante». Teresa García Mendoza nació en 1870 en una finca a las afueras de Sevilla. Una finca que pertenecía a la familia Sandoval de Mendoza. Y según los registros parroquiales que encontré, Teresa era hija de una empleada de la finca y del hijo menor del dueño de la propiedad en ese momento. El silencio en la habitación era absoluto. Elena sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. Lucía continuó sacando otro documento. El hijo menor era Fernando Sandoval de Mendoza, el hermano del bisabuelo de Ricardo. Nunca se casó oficialmente con la madre de Teresa, pero reconoció su paternidad privadamente. Teresa fue criada en la finca, educada junto con los niños legítimos de la familia, aunque siempre con un estatus diferente. «¿Está diciendo?», interrumpió Carmen, su voz temblando, «que mi bisabuela tenía sangre Sandoval». «Exactamente», confirmó Lucía, lo que significa que Amparo Morales no era solo una empleada para la familia Sandoval de Mendoza, era prima lejana de ellos, y Adelaida lo sabía. Sacó una carta amarillenta, cuidadosamente preservada en plástico protector. Esta carta fue escrita por Adelaida a su hermana en 1918. «Escuchen esto. He descubierto algo extraordinario sobre mi querida Amparo. Resulta que su madre fue reconocida secretamente por el tío Fernando como su hija. Esto hace a Amparo mi prima por sangre, aunque distante y no reconocida legalmente». Cuando le conté esto a Amparo, ella lloró. Me dijo que su madre le había contado historias sobre su padre noble, pero que Amparo siempre había pensado que eran fantasías, cuentos inventados para hacer su vida más interesante. Le dije a Amparo que esto no cambiaba nada entre nosotras, que yo ya la consideraba familia en mi corazón, pero ella insistió en que sí cambiaba algo. Ahora entendía por qué siempre había sentido una conexión especial con esta casa, con esta familia. Era porque era su familia también, aunque el mundo no lo reconociera.
Elena no podía respirar. Durante toda su vida había creído que su familia no tenía conexión con la aristocracia sevillana más allá de la relación empleador-empleado. Ahora resultaba que compartían sangre con los Sandoval de Mendoza. Ricardo estaba igualmente aturdido. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad mientras procesaba esta información. Finalmente se volvió, su rostro mostrando una mezcla de emociones. Entonces Adelaida no solo le dio el broche a una empleada leal, dijo lentamente, se lo dio a su prima, a alguien que tenía tanto derecho a las posesiones de la familia como cualquiera, aunque ese derecho nunca fuera reconocido legalmente. Precisamente, dijo Lucía, y hay más, encontré el testamento del tío Fernando, el que tuvo a Teresa. Dejó una suma de dinero para ella, que debía ser administrada por el heredero principal de la familia, pero ese dinero nunca fue entregado. Durante la confusión de principios del siglo XX, simplemente desapareció en los registros. Ricardo se volvió bruscamente. ¿Cuánto dinero? En términos modernos, ajustado por inflación, aproximadamente 200.000 euros, respondió Lucía. No es una fortuna, pero no es insignificante tampoco. Ese dinero le pertenece a los descendientes de Teresa, declaró Ricardo inmediatamente. Le pertenece a Elena y su familia. Elena levantó una mano abrumada. Esto es demasiado. Primero el broche, ahora esto. No sé qué pensar. Carmen puso su brazo alrededor de su abuela. Abuela, esto significa que no solo cuidaste el broche de tu abuela, significa que ese broche siempre tuvo algo de tuyo también. Eras familia, aunque nadie lo supiera. Lucía sonrió. Hay una cosa más que quiero mostrarles. Sacó una fotografía que nadie había visto antes. Encontré esto en un archivo privado en Barcelona. Es de 1918. La fotografía mostraba un grupo grande de personas en lo que parecía ser una celebración familiar en la finca Sandoval. En el centro estaban Adelaida y su esposo, pero si mirabas cuidadosamente, en el segundo nivel de la foto estaba Amparo, parada junto a Teresa, su madre. Increíblemente, Teresa estaba parada muy cerca de un hombre mayor que, según la nota en el reverso de la foto, era Fernando Sandoval, el padre de Teresa. Era la primera vez que alguien veía evidencia fotográfica de que Fernando había mantenido algún tipo de relación con su hija ilegítima y su nieta. No estaban al frente de la foto, no estaban en la posición de honor que tendrían los miembros legítimos de la familia, pero estaban ahí, incluidos en el evento familiar. Miren las expresiones, señaló Lucía. Fernando está mirando a Teresa con lo que claramente es afecto paternal. Y Adelaida tiene su mano en el hombro de Amparo. Esta familia, a pesar de todas las reglas sociales de la época, había encontrado una manera de mantenerse conectada. Ricardo estudió la fotografía durante un largo tiempo. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. Mi familia no era perfecta. Cometieron errores, especialmente al no reconocer legalmente a Teresa y darle su lugar apropiado. Pero al menos intentaron mantener una conexión. Al menos no la abandonaron completamente. Se volvió hacia Elena. Y Adelaida, al darle el broche a Amparo, no solo estaba confiando en una empleada o incluso en una amiga, estaba devolviendo algo a la familia. Estaba reconociendo que Amparo tenía derecho a algo de la herencia familiar, aunque ese derecho no pudiera ser expresado legalmente. Elena tocó la réplica del broche que siempre llevaba. Mi abuela debe haber sabido todo esto, debe haber entendido que el broche representaba más que confianza o amistad. Representaba reconocimiento. Era Adelaida diciéndole, eres familia y mereces algo de lo que tu sangre te debería haber dado. Las implicaciones de este descubrimiento eran enormes. La exposición del museo fue actualizada nuevamente, esta vez con el título expandido. 2 mujeres, una promesa, una familia, la historia completa del broche de Adelaida y Amparo. Los nuevos documentos fueron añadidos, incluyendo el árbol genealógico, las cartas y la fotografía de 1918. Pero más significativamente, la narrativa de la exposición cambió. Ya no era solo una historia de lealtad entre empleadora y empleada, o incluso de amistad entre mujeres de diferentes clases. Era una historia de familia fragmentada por las convenciones sociales, pero reunida a través de actos de bondad y reconocimiento. Ricardo insistió en que el dinero que Fernando había dejado para Teresa, más los intereses acumulados durante más de un siglo, fuera entregado a Elena y sus descendientes.
El abogado de Ricardo calculó que la cantidad total, con intereses compuestos, era aproximadamente 450.000 euros. Elena inicialmente se resistió, ya había recibido tanto por el broche. Pero Ricardo fue firme. Este dinero no es caridad, le dijo. Es una deuda que mi familia debió haber pagado hace un siglo. Tu bisabuela Teresa tenía derecho a ese dinero. Tu abuela Amparo tenía derecho a ese dinero. Y tú tienes derecho a ese dinero. Por favor, permíteme corregir este error de mi familia. Carmen, siempre la práctica, intervino. Abuela, piensa en lo que esto significa para los niños, para las futuras generaciones de nuestra familia. Podrán ir a la universidad sin deudas, podrán comprar casas, podrán tener oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Acepta el dinero no por ti, sino por ellos. Finalmente, Elena aceptó, pero insistió en que parte del dinero fuera usado para crear un fondo de becas en nombre de Amparo Morales y Teresa García Mendoza para ayudar a jóvenes de familias trabajadoras a obtener educación superior. Mi bisabuela nunca tuvo las oportunidades que su sangre debería haberle dado, explicó Elena. Mi abuela tuvo que trabajar toda su vida sin el reconocimiento que merecía. Quiero que otras jóvenes, especialmente jóvenes mujeres de familias trabajadoras, tengan mejores oportunidades. El Fondo de Becas Amparo y Teresa fue establecido con 200.000 euros, administrado conjuntamente por la familia Morales y la Fundación Familiar Sandoval de Mendoza. Cada año, 5 jóvenes mujeres de Sevilla recibirían becas completas para estudiar en la universidad. La primera ceremonia de entrega de becas se llevó a cabo en el museo frente a la exposición. Elena, ahora de 72 años, dio un discurso que dejó a muchos en la audiencia con lágrimas en los ojos. Cuando era joven, comenzó, nunca imaginé ir a la universidad. Era algo para otras personas de familias diferentes. Mi destino era trabajar, como había trabajado mi madre, como había trabajado mi abuela y mi bisabuela. Pero resulta que mi bisabuela tenía sangre que le debería haber dado acceso a educación, a oportunidades. Esas oportunidades le fueron negadas por las injusticias de su tiempo. No puedo cambiar el pasado, no puedo darle a mi bisabuela la vida que debería haber tenido, pero puedo ayudar a asegurar que otras jóvenes no enfrenten las mismas barreras. Miró a las 5 jóvenes que estaban recibiendo las primeras becas. Ustedes están aquí por su propio mérito, por su inteligencia y trabajo duro, pero también están aquí gracias a Amparo y Teresa, 2 mujeres que nunca tuvieron estas oportunidades, pero que habrían querido que otras las tuvieran. Honren su memoria teniendo éxito, ayudando a otros y recordando siempre que de dónde vienes no determina a dónde puedes llegar. Ricardo también habló en la ceremonia. Mi familia cometió errores, no reconocimos a Teresa como deberíamos haberlo hecho, no le dimos a Amparo el estatus que merecía. Pero estoy agradecido de que finalmente, más de un siglo después, tengamos la oportunidad de hacer las cosas bien. Este fondo de becas no borra el pasado, pero espero que ayude a construir un futuro más justo. La historia de Elena, Ricardo, el broche y el descubrimiento de la conexión familiar recibió atención internacional. Fue presentada en documentales, escrita en libros de historia social y utilizada en clases de ética y estudios sociales en escuelas de toda España. Pero para Elena lo más significativo fue algo mucho más personal. En su cumpleaños número 73, Ricardo organizó una sorpresa. Había trabajado con genealogistas y artistas para crear un árbol genealógico completo de la familia Morales García Sandoval, que se remontaba a principios del siglo XIX. El árbol mostraba claramente la conexión de sangre, pero también mostraba las diferentes trayectorias que habían tomado las 2 ramas de la familia. Una rama había permanecido en la aristocracia, acumulando riqueza y poder. La otra rama había descendido a la clase trabajadora, luchando por sobrevivir generación tras generación. Pero ahora, finalmente, las 2 ramas se habían reconectado. Y en esa reconexión, ambas habían sido enriquecidas, no solo financieramente, sino en comprensión, empatía y sentido de identidad completa. Elena colgó el árbol genealógico en la pared de su sala de estar, junto a la fotografía de Adelaida y Amparo juntas en el jardín. Cada mañana, al levantarse, tocaba la réplica del broche en su cómoda y miraba esas imágenes de mujeres del pasado que habían encontrado una manera de ser familia a pesar de todas las barreras que la sociedad había puesto en su camino.
Y cada vez que lo hacía, sentía una conexión no solo con su propia abuela Amparo, sino con la bisabuela Teresa, a quien nunca conoció. Y sorprendentemente, sentía una conexión con Adelaida también, esa mujer aristocrática que había tenido la sabiduría y la bondad de ver más allá de las divisiones de clase y reconocer la humanidad y el valor en alguien a quien el mundo le decía que debería considerar inferior. El broche de esmeraldas, ahora descansando en su vitrina en el museo, había cumplido un propósito que ninguno de sus creadores originales podría haber imaginado. No solo era una hermosa pieza de joyería, era un puente entre mundos, un símbolo de reconocimiento y respeto, y finalmente, una clave para revelar una verdad familiar que había estado oculta durante más de un siglo. Y mientras Elena se sentaba en su cómodo apartamento, mirando hacia la Catedral de Sevilla, sabiendo que sus nietos estaban seguros en la universidad, que su hija estaba sana y que su propia historia y la historia de sus antepasadas finalmente estaban siendo contadas y honradas, se permitió sentir algo que rara vez había sentido en sus 73 años: completa paz. El broche había encontrado su lugar, las historias habían sido contadas. La familia, fragmentada durante tanto tiempo, finalmente estaba completa. Y dos mujeres que habían muerto hace décadas, Adelaida y Amparo, podían finalmente descansar sabiendo que la promesa que habían hecho una a la otra, la promesa de familia y lealtad, había sido honrada más allá de sus sueños más salvajes. La historia no terminaba ahí, por supuesto. Continuaría en las vidas de las jóvenes que recibían las becas Amparo y Teresa, en los visitantes que venían al museo y eran tocados por la historia, y en las futuras generaciones de ambas familias que ahora sabían y honraban su conexión completa. Pero para Elena y Ricardo, dos personas que habían sido extraños perfectos solo 3 años antes, la historia había alcanzado su culminación perfecta. Habían tomado una joya perdida y la habían convertido en algo mucho más valioso. Una historia de redención, reconocimiento y reunión familiar que resonaría por generaciones.